Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar Latinoamérica. El día de hoy estaremos presentando este webinar a cargo del ingeniero Kevin Abad Romani Rodríguez, quien es ingeniero de proyectos en Soler y Palau, Perú. Kevin es ingeniero mecánico con 10 años de experiencia en el sector HVAC, especializado en diseño, cálculo y gestión de sistemas de ventilación y climatización para aplicaciones hospitalarias, industriales y comerciales. En este webinar se abordarán los criterios técnicos para la selección de equipos, incluyendo el análisis de curvas y el punto máximo de eficiencia, así como la importancia de la recuperación de energía y la correcta distribución del aire. También se explorará el uso de herramientas digitales para el cálculo preciso de cargas térmicas y caídas de presión y se revisarán consideraciones operativas clave, como el impacto de la altitud y los errores más comunes en el diseño con el objetivo de garantizar eficiencia, confiabilidad y mayor vida útil de los sistemas de HVAC. Todas las preguntas las pueden escribir dentro del chat y se responderán sobre la sesión, al final de la sesión, o en su defecto se les responderán vía correo. Kevin, comenzamos, por favor. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Gracias, Victoria, por la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo elegir el sistema de ventilación perfecto, ¿no? Una guía para profesionales en la cual nosotros vamos a determinar cuáles son los puntos de operación, máxima eficiencia en la curva, un análisis adecuado para que nosotros podamos realizar una selección acorde a nuestros proyectos. Entonces, vamos a ver 4 puntos muy esenciales, en la cual el primero va a ser unos factores claves de selección. Acá vamos a ver diferentes variables en la cual nosotros debemos enfocarnos para que se dé una selección correcta. Después, como punto 2, vamos a tener las herramientas digitales en la cual nosotros utilizamos o se puede utilizar normalmente en nuestra industria para realizar cálculos más precisos o también para ser sustentables. Como 3, vamos a hacer un pequeño caso de enfriamiento evaporativo, cómo se hace la selección, un poco del proceso y qué herramientas se utilizaron para poder llegar a determinar estos puntos. Este punto es esencial ya que nosotros podemos determinar el caudal y también el punto de insuflamiento en relación a la temperatura, ya que existen los sistemas de ventilación en los cuales te pueden teóricamente sostener un delta de temperatura mayor a la máxima exterior. Sin embargo, estos enfriamientos evaporativos o este sistema de enfriamiento evaporativo te puede reducir la temperatura y controlar hasta cierto punto. Claro que definitivamente es dependiente de la temperatura de bulbo húmedo exterior, que eso lo vamos a explicar más adelante. Como punto 4, tenemos unos errores comunes típicos en la cual el diseñador o los proyectistas suelen caer en, en estos puntos y generan una selección deficiente o también un sistema de ventilación que puede no ser tan sostenible. Entonces, como primer punto tenemos los factores claves de selección. En estos factores claves de selección tenemos que ver la curva, la presión, la potencia, la velocidad, así también como la potencia sonora. No solamente la potencia eléctrica es necesaria en esta evaluación, ya que la potencia y presión sonora son elementos muy importantes para la selección. Es decir, la temperatura, en este caso, es un factor de selección muy esencial, ya que no es lo mismo una temperatura del aire de proceso que se encuentra a 20, 25 grados a una temperatura de proceso que puede estar a 100, 120 grados, 180 grados Celsius. Es decir, esta temperatura del aire va a variar en su densidad y por ende el flujo másico total se va a ver afectado el caudal. Entonces tenemos que evaluar el proceso. Es esencial a la hora de seleccionar, realizar este tipo de análisis o ver el proceso en sí. Esta temperatura puede variar en su totalidad el caudal y también las prestaciones del ventilador si es que no se ponen en consideración. Como otro punto importante y que tenemos que evaluar de manera rigurosa es la altura de operación. Existen países con regiones andinas donde la altura de operación puede ascender aproximadamente a 4.800 metros sobre el nivel del mar, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces estas densidades en altura también son distintas a 0 metros sobre el nivel del mar.
o 100 metros sobre el nivel del mar. Es decir, este punto es muy esencial para que se haga una selección acorde y se haga una buena selección, ya que a mayor altura las densidades disminuyen y los ventiladores que se tienen que seleccionar no van a ser los mismos. Entonces, como potencia eléctrica y tercer punto, es muy esencial también analizarlo, ya que actualmente estamos en una época donde la eficiencia energética y el consumo eléctrico es muy esencial, ya que la huella de carbono es importante para nuestros proyectos. Entonces, hacer una buena selección también te va a permitir que la potencia eléctrica o la electricidad consumida sea menor, ya que si en algún punto se ven diferentes selecciones en la cual el software o Solar y Palau tiene muchas soluciones para una sola aplicación o para un punto de operación, van a tener diferentes puntos de potencia eléctrica. Entonces, seleccionar el correcto acorde a las necesidades es también responsabilidad de nosotros mismos y de los proyectistas para que puedan realizar una selección necesaria y buena. La velocidad de impulsión, la velocidad de rotación, las velocidades también son muy esenciales y necesarias, ya que algunas van a tener mayor velocidades de rotación, también velocidades de impulsión. Estas deben ser adecuadas y también eh, entre intermedias y bajas para que el flujo se pueda desarrollar lo más pronto posible y no existe una impulsión y un flujo de aire no desarrollado que permita una turbulencia muy alta. La eficiencia energética. La eficiencia energética es un punto esencial, muy importante. Anteriormente, antes del 2019, RAE nos había indicado de que podríamos manejarlo con el FEG. A partir del 2019 ya nos indica que debería ser con el índice de eficiencia energética, que es el FEI. Los dos siguen siendo válidos. Uno es la eficiencia del ventilador, el otro es el índice de eficiencia del ventilador como conjunto en total, donde el FEI mayor a 1 siempre va a ser más eficiente y con menor consumo energético a que uno menor a 1. Entonces, ¿cuáles son los factores críticos en los cuales nosotros debemos intervenir eh, de manera importante y evaluar poco a poco su detalle? Los factores críticos es la temperatura de aire de proceso. Estas densidades se ven afectadas en relación a la operación. Hay puntos donde las temperaturas en extracciones focalizadas son altas, sus densidades son variables. Hay puntos más comerciales residenciales donde esta temperatura de aire de proceso son comunes y estándares. Entonces, considerando en zonas donde la altura es crítica, ¿no? En regiones andinas, donde se tienen alturas muy altas, ¿no? O sea, muy grandes a partir de 2.000, 1.500 metros, 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000. Este punto es un factor muy crítico y muy importante para una buena selección. Y definitivamente de la mano va la eficiencia energética, ya que está bajo nuestra responsabilidad dar una solución en la cual, como punto clave importante, sea la eficiencia energética. Ahora, parte de los factores claves y necesarios es también ver la clasificación de ventiladores. ¿Qué sucede con este punto? Como les había comentado, eh, hay, hay operaciones en altura donde ciertos ventiladores, por la misma variación de densidad, ya no llegan a las prestaciones de caudal y presión. Más que todo en presión, ¿no? De repente te piden 2.5, 3 pulgadas en alturas de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos ventiladores ya van cambiando su selección. Si antes de repente podría ser un ala bis inclinado hacia adelante en altura y con presiones altas, cambiarían ya a un ala inclinado hacia atrás. Entonces, aquí pueden ver en la imagen de la izquierda tenemos un ventilador ala bis inclinado hacia adelante. Tenemos en el medio tenemos un ventilador radial con alaves radiales. A la derecha tenemos un ventilador con alaves inclinados hacia atrás. Vamos a ver sus pequeñas diferencias, ¿no? Podemos ver que el alaves inclinados hacia adelante tiene aproximadamente más caudal, maneja mucho más caudal que los radiales y que los alaves inclinados hacia atrás. Pero ¿cuál es el problema principal de este punto?
El problema principal de ellos es que manejan presiones bajas. Entonces, estas presiones bajas no ayudan para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones donde tenemos sistemas de filtrado, filtro EPA, de repente filtros bolsa, donde se requiere mayor presión. Tenemos también aquí los álabes radiales, donde ya pueden manejar mayor presión, eh, pero menor flujo. Entonces, cada uno de estos tiene sus particularidades, donde tenemos que evaluar cuál es su aplicación real, ¿no? Estos ventiladores radiales son autolimpiantes, entonces son sistemas donde podría manejarse en cierta polución y donde no se va a ver muy afectado. Y los álabes inclinados hacia atrás, estos manejan aproximadamente una presión similar a los radiales, va a depender mucho de sus prestaciones, y puede manejar más caudal. Entonces, si estamos necesitando presión y más caudal, podríamos utilizar un álabes inclinados hacia atrás, que estos son semi-autolimpiantes, o en todo caso son de fácil limpieza. Entonces, comparando estos tres tipos de ventiladores, en este punto, tenemos diferentes perfiles donde uno maneja menor presión, pero mayor caudal, otro maneja de repente eh, casi similar en presión, un poquito menos de caudal, pero es autolimpiante para unos procesos donde se requiera la remoción de estas partículas. Entonces, como consiguiente tenemos también los álabes inclinados, curvados hacia atrás, y también tenemos los álabes airfoil, que son hacia atrás. Entonces, como pueden ver en este punto, tenemos también diferentes prestaciones. Estamos aproximadamente en 1.5, manejan unos caudales de 3 metros cúbicos por segundo. Aquí también vemos que este maneja un poco menos, el airfoil. Entonces, este de aquí tiene una pequeña curvatura y un pico máximo. Entonces, estamos manejando un poquito más de caudal, un poco más de caudal a menores presiones. Entonces, también existen sus aplicaciones, también existen sus puntos de operaciones, donde este debe ser seleccionado acorde a los puntos de operación necesarios y también el tamaño donde va a ir instalado para que no se tenga problema, ya que en algunos puntos estos ventiladores pueden ser un poco más grandes, un poco más robustos, más altos. Entonces, hay que realizar un correcto análisis para que tanto en arquitectura, tanto en peso, tanto en estructuras generales, no exista un problema. Ahora, como factor clave y necesario es el caudal y la curva, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, en este punto de operación? Tenemos el punto A, el punto B, el punto C, ¿no? Por ejemplo, si evaluamos esta curva o este abaco del ventilador, tenemos presión, tenemos caudal en relación multiplicado por 1000 CFM y podemos ver que el sistema tiene aproximadamente unos tramos de ducto, 1, 2, 3 codos y una descarga libre. Como pueden ver, por un tema de ejemplo, estamos teniendo aproximadamente 10.000 CFM a 3 pulgadas. Pero ¿qué sucede cuando el sistema cambia, ¿no? De repente se hizo así el diseño, se hizo el análisis para que se realice una instalación acorde a ello, y se pone un sistema B, en la cual se agrega un codo adicional y una descarga que ya existía anteriormente. Entonces el punto de presión se eleva. Pero ¿qué sucede en este punto? Este es un punto de selección. O sea, es un punto de selección más no de modificación. Es decir, el punto A tenía este punto de operación, pero el mismo ventilador no va a tener el punto B. Tendría que realizarse una reselección para poder trabajar en el punto B, ya que la presión ha aumentado manteniendo el mismo caudal. ¿Y ahora qué sucede cuando se hace el inverso? En relación a la, ya no se suma, sino se quita un codo, o en todo caso sería la presión. ¿Qué sucede en este punto? Pues el punto C disminuye, se va hacia abajo, dando menor presión y el mismo caudal. Cabe resaltar que estos tres puntos pueden ser diferentes velocidades, es decir, son RPM donde el ventilador va a funcionar de diferente forma. Por ejemplo, puede ser así, este puede ser de diferente velocidad.
y este puede necesitar diferente velocidad. Por más que se tenga el mismo caudal, quiere decir que para estos puntos puede tener una velocidad 1, una velocidad 2, una velocidad 3. Entonces, cuando se hace la selección de estos sistemas o de estos ventiladores, hay que tener en cuenta el tipo de sistema y si existe realmente una variación. En caso existe una protección o una variación, en el caso el ventilador esté en exceso, se trabaja o se tiene normalmente la siguiente situación, donde tú tienes una velocidad, tienes una curva de potencia, y cuando tú tienes un damper, un bloqueo total del sistema, tienes cero caudal y máxima presión. Cuando generas una pequeña restricción, o sea, vas eliminando el bloqueo, la curva y el punto de presión se va a la derecha y la curva del sistema también. Se va a la derecha y ya tienes mayor caudal. ¿Qué pasa si le generas menos restricción aún? Puede ser por un damper o un sistema de bloqueo. El punto de operación se va yendo a la derecha dando más caudal y menos presión. Entonces, ¿qué pasa si liberamos todo el sistema? Pues aún va a seguir más caudal y a menor presión. Es decir, ¿y qué es lo que podemos entender con ello? Que mientras más presión a una misma velocidad, se va reduciendo el caudal en relación a la curva de velocidad del ventilador. Entonces, lo ideal sería dejar el sistema totalmente libre, donde es el punto donde te va a dar mayor caudal y poco a poco ir regulando el sistema. Entonces, es evaluar como punto clave cuál es el sistema que tienes para poder realizar una selección correcta y también generar una pequeña cobertura, tanto en velocidades o tanto en caída de presión, para que puedas manejar este tipo, este tipo de gráfica y podamos generarle una restricción donde podamos regular un poco de caudal, etcétera, ya que esto va a ser necesario a la hora de regulación y comisionamiento del sistema, cuando todo esté puesto en marcha y se requiera la medición de caudal, la medición de velocidades, según sea la aplicación. Ahora, también aquí podemos ver el punto de selección. Este punto de selección es muy esencial, ya que en el punto recomendado es después del punto máximo de la curva, aproximadamente a un 10, un 15% a la derecha de la curva, recién se podrá seleccionar el ventilador. Esto para generar más estabilidad, un buen punto de operación donde esté el punto de máxima eficiencia del ventilador. Entonces, adicional a ello tenemos también el punto en la curva de eficiencia, tenemos justo la parábola de máxima eficiencia del ventilador. Entonces, justo en este punto de la selección, ahí vamos a tener una máxima eficiencia, vamos a tener mayor estabilidad, vamos a tener diferentes puntos donde podamos ya ser más estables y ser más estable el ventilador. Ahora, por ejemplo, podemos ver aquí eh, como recomendación de selección en esta curvatura, en esta curva, tenemos justo el área sombreada. Entonces, es deseable que toda la selección se dé en este punto, se dé en este punto. También quería comentar un punto adicional que es, ¿qué pasa si tengo una sola velocidad de operación y de repente mi punto de operación del sistema que yo necesito está justo por donde dice región? ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede allí es que el caudal real que vas a tener va a ser en relación a la curva del sistema, vas a tener en una intersección de la curva del sistema con la curva de velocidad del ventilador. Y lo más probable es que te dé más presión y más caudal de lo requerido. Entonces, hay que evaluar también y con mayor cuidado si es que este pequeño desfase puede ser pequeño o puede ser mucho más alto o mayor o considerable. Una cosa es que en el punto donde diga región desees 1000 CFM y el punto de intersección sea 2500 CFM. Entonces allí deja de ser viable,
deja de ser sostenible, ¿no? Al sustento de la selección del ventilador. Entonces es cuestión de poder encontrar qué ventilador, porque siempre va a suceder esos problemas, en el caso se tengan ventiladores de una velocidad o de dos velocidades, se puede tener esta situación. Entonces, es, es, es mantener definitivamente un rango donde sea deseable y sea sostenible este aumento de caudal y no sea malo, ¿no? Y que no aumente tampoco las prestaciones adicionales del consumo energético, la potencia y presión sonora y todas las variables que podría afectarnos ya como eficiencia. Porque no solamente es eficiencia energética, también las eficiencias mecánicas y las demás eficiencias del sistema. Adicional a ello, aquí se ve un sistema, ¿no? En su diagrama de presiones, con un ventilador de succión libre y un conducto. La presión total es atmosférica, la estática es menor a cero. Vamos a considerar esto como dato, como atmósfera. Entonces la estática es menor a cero. El ventilador lo que hace es un impulso, aumentando su presión total y también su presión estática. Y después cuando llega el sistema y empieza el conducto, este se va reduciendo tanto en estática y dinámicamente, ¿no? Se va reduciendo hasta que teóricamente su presión estática tiende a cero, en caso sea la descarga en la atmósfera, ¿correcto? Entonces, teniendo estas consideraciones de las curvas, el punto de selección, el área recomendado de selección, es recomendable definitivamente evaluar estos puntos eh, viendo los márgenes donde el ventilador puede estar sobredimensionado y en algunos casos puede estar subdimensionado también. Entonces es evaluar las diferentes opciones eh, para ver si es que realmente estamos dentro de los rangos de operación aceptables. Como otro punto tenemos la distribución, ¿no? Ya vimos el ventilador, ya vimos qué tipo de clasificación, ya vimos realmente cuál es el rango de donde se debe seleccionar el ventilador, así como el área donde debería estar la operación del sistema y cómo opera un sistema de un ventilador y un conducto estándar y cómo es que su diagrama de presión estática y dinámica se grafica. Entonces, muy esencial de ello y que por más que se pueda tener un sistema de una selección óptima o la mejor selección, también es la distribución homogenización. Por ejemplo, podemos tener un ambiente, una inyección y una extracción. Como pueden ver acá en este punto, utilizando un término que algunas bibliografías de ventilación industrial o ventilación le llaman cortocircuito, se hace a la conexión de inyección y extracción directa, ¿no? De un punto a otro, sin generar una turbulencia eh, grande al ambiente. Entonces, ¿qué sucede en este punto, no? Se inyecta y se extrae inmediatamente. Como se puede ver en la gráfica, todo el ambiente alrededor se genera una mala distribución. Entonces, las concentraciones y las partículas suspendidas en ese ambiente no son removidas, entonces no son tampoco renovadas. Entonces, por más caudal que el diseñador o una buena selección se haga, si no se realiza una distribución y homogenización del sistema de ventilación, este sistema de ventilación va a ser deficiente. Entonces, imagínense que tenemos un caudal abrupto o alto, altísimo, para este tipo de diseño o esta sala y que todo el caudal se vea desperdiciado mediante esta distribución. Entonces, lo que nosotros o lo que el diseñador debe priorizar es, aparte del caudal, aparte de una buena selección, aparte de todo, es una buena distribución y homogenización, dependiendo de la aplicación definitivamente. Entonces, por ejemplo, en la imagen 12.8b ya se tiene ya una mejor distribución, donde la inyección está al extremo y la extracción está en la parte inferior de cara al otro lado. Entonces,
teniendo en consideración ello, ya al menos existe un barrido, como pueden ver. Mira, de la parte de inyección existe un barrido aproximadamente de la mitad de la sala. Sí, definitivamente se podría hacer una mejor distribución. Sí, claro. Se podría poner un inyector por acá y otra extracción por este punto. Puede ir así, o una inyección por acá al medio para generar una distribución más homogénea y poder abarcar todo el ambiente, que es parte de la necesidad de la ventilación, que es la remoción de contaminantes, es la mejora de la calidad del aire interior, oxigenación también, que es parte de la parte clave del diseño del sistema de ventilación. Sin ello, básicamente, no estaríamos haciendo un sistema de ventilación. Ahora, esto solamente puede ser para sistemas donde se realiza la renovación o el análisis de salas específicas. Para aplicaciones un poco más industriales, aplicaciones más diferentes a las que comúnmente se ven, podemos tener aquí de repente una extracción focalizada, como pueden ver en la imagen uno. Este tipo de sistemas donde se hace un plenum y salen las líneas de caudal y velocidad, lo que va a hacer es un barrido al ocupante, y toda partícula dañina que se encuentre en este punto va a ser eliminada. Entonces lo que estamos haciendo allí es cubrir al, al operador. Entonces, sí es esencial realizar el diseño correcto. Mira, puede ser de forma horizontal o también vertical. Si inyectamos de esta forma, se hace una cortina de aire, ¿no? Una cortina de aire protegiendo también a que todas las poluciones que puedan existir en la operación lleguen al punto de oxigenación del operador. Entonces, estos son los puntos donde podríamos decir que son más eficientes. Sin embargo, estos tipos de sistemas cubren de vez en cuando una pared o cierta sección grande de la ubicación del sistema. Entonces, de vez en cuando puede ser poco viable por espacios o diferentes variables que pueden obstruir al sistema de ventilación. En otros casos se puede utilizar el punto 3, ¿no? Que es la imagen número 3. Se pone un conducto y se inyecta directamente a la operación. También teóricamente hace un barrido a la operación. Sin embargo, para este tipo de sistemas, estos tienen baja velocidad, son de baja velocidad. Entonces, teniendo en consideración ello, eh, este tipo de operación puede tener velocidades más altas. Tendríamos que tener cuidado a la hora de realizar el diseño. ¿Por qué? Porque de repente si está trabajando con polvo o está trabajando con diferentes elementos, lo que va a hacer es que la materia prima se empuje directamente al extractor y esta puede hacer y puede haber desperdicio de materia prima. Entonces, en vez de un beneficio, puede ser un problema. Entonces, hay que evaluar también la operación. Es muy necesario evaluar la operación y estas velocidades. Por ejemplo, para lo que son sistemas de pesada, de balanzas en materia prima, en medicamentos, se tienen sistemas de extracción directamente o focalizados directamente a la balanza. Y todo un sistema de inyección de ventilación eh, muy aparte de baja velocidad para que estas balanzas electrónicas no generen una fluctuación. Entonces, las velocidades que se pueda realizar en esos tipos de diseños también son muy importantes, ya que va a depender mucho del producto que se esté realizando o se esté manipulando. Ahora, el punto 4, aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque tenemos un elemento que va a generar un redireccionamiento del flujo. Entonces, este flujo puede generar un bypass al proceso y a la no protección del mismo, del operador. Entonces, de vez en cuando vamos a tener procesos donde se protege al operador por su operación y de vez en cuando el producto puede ser tan limpio, de repente tan crítico, que se protege al producto. Entonces, la evaluación de la materia prima o el elemento de manipulación con el riesgo, con la exposición y con la operación en sí es una necesidad a la hora de realizar un sistema de ventilación. No solo es caudal, no solo es cambios por hora, hay que evaluar realmente estos puntos. Miren, la velocidad de salida, eh,
qué tan laminar tiene que ser el fluido para que protejamos al operador y diferente. Ahora, cuando entramos a un sistema, como habíamos visto en la imagen 12.A, 12.B, ya podemos generar una distribución o una mejor distribución en este punto. Por ejemplo, en la imagen número 07 tenemos acá diferentes inyectores que generan una limpieza o una remoción de aire nuevo. Y después, por elevación y cambio de densidad, por diferencia de densidades, el más caliente arriba, el más frío abajo. Entonces este va a ascender y va a ser eliminado. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Una buena distribución de aire hará que definitivamente el sistema de ventilación sea, sea acorde a la necesidad. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas fuentes bibliográficas donde, dependiendo de la distribución, existe un factor multiplicador. Y cuando tú tienes un factor, o tienes, mejor dicho, un sistema de homogenización y distribución de aire acorde a las necesidades, acorde a que efectivamente hay una buena distribución, este factor de multiplicador puede ser del 10 a 20% según este tipo de distribución. Entonces, 10-20% más del aire para poder asegurar una homogenización y una distribución correcta. Esto ayudará a que también se mejore la eficiencia del sistema. Como punto 8 tenemos un ejemplo típico que de repente eh, sí existen, sí los he visto, y definitivamente aquí aprovechamos ya a ver cómo es que se distribuye este tipo de sistema. Entonces, normalmente a veces se pone un inyector o dos inyectores, ¿no? Pone un extractor al extremo, entonces se genera una área de no remoción, no recirculación y de contaminación donde se queda estanco. Entonces, este sistema tal cual, o sea, tiene muchas zonas muertas, tiene muchas zonas donde la renovación es necesaria y donde el rediseño se tiene que replantear, ya que de vez en cuando, dependiendo de los espacios, una inyección simple con una extracción, sea por axial o sea por diferente tipo de sistema, no es suficiente para un ambiente. Entonces, definitivamente se tiene que evaluar estos puntos y esta distribución, porque si no, el sistema de ventilación como tal no va a funcionar por muy buen equipo que tengas, por muy buena selección que tengas, por todas las variables que pudiste haber considerado, pero un sistema no bien seleccionado, no bien distribuido, no va a funcionar muy bien a la hora de operar. Entonces, otra de las cosas que teníamos que evaluar es la presión diferencial en estos ambientes. ¿Qué sucede en estos ambientes? Este tipo de ambientes o ambientes generales hace relación a la ventilación cuando se tiene un punto o una habitación, tienes una extracción y generas aperturas naturales para infiltración de aire. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Cuando tú tienes un cierto caudal, tienes un caudal 1, y este va a generar una infiltración al ambiente, ¿qué va a suceder en este punto? Se va a generar una presión diferencial, ya que va en relación directamente a que el caudal es igual a un factor de conversión por el área de fuga por la raíz de la presión diferencial. Entonces, si el caudal es mayor, pues todo y el área de fuga es menor, la presión diferencial tiende a elevarse. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que aperturar más áreas de fuga, mayor área de fuga, para que esta presión diferencial sea menor. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos entre el rango de 0.01, 0.02? Podemos tener, sí, efectivamente, corrientes de aire de alta velocidad en aperturas. ¿Está siendo sostenible, está siendo admisible hasta cierto punto? Sí, definitivamente, entre esas caídas, entre esas diferencias de presión, son factibles en el diseño. Cuando estamos entre 0.1 y 0.05, ya las chimeneas, esas extracciones naturales que se puedan generar,
o que se puedan extraer ya se generan, pueden ser ineficientes. Cuando estamos entre 0.02, 0.05, podemos retornar gases no deseados. Ejemplo, ¿no? Si yo tengo una presión diferencial muy alta en este punto, yo tengo otro ambiente donde se genera un proceso, estos gases, al generar una presión diferencial, van a ingresar en este ambiente. Pueden ingresar a contaminar y existir flujo, contaminación cruzada. Entonces, hay que tener en cuenta que estas presiones diferenciales hay que evaluarlos con bastante cuidado. Entonces, cuando ya entramos ya entre 0.05 o 0.1, ya las puertas son difíciles de abrir. Hay muchos casos donde de repente en edificaciones les habrá pasado, eh, pueden abrir ciertas puertas de diferentes tipos, puede ser un cuarto de limpieza, un baño diferente, donde de repente no se genera un área de fuga adecuada. Entonces, ¿qué sucede con esas puertas? Esas puertas son muy difíciles de abrir y si es inverso, se abren solas cuando el sistema de extracción se acciona. O de vez en cuando el área de paso lo hace muy pequeño, entonces existe un ruido de paso de velocidad del aire. Entonces, este sistema es muy esencial, o sea, es necesario evaluarlo, es necesario analizarlo también, ya que estos elementos son dañinos también para el sistema de ventilación si es que no son controlados adecuadamente. Entonces, ¿en qué rango sería lo mejor operar? Va a depender también de todas formas del proceso. Si estamos en un proceso de, limpio, ¿no? Donde estamos utilizando comida, medicamentos o, o gases, en caso sería que sea negativo es una opción adecuada para gases dañinos. Para procesos de medicamentos en hospitales o una sala de operaciones suelen ser presiones diferenciales positivas, ¿no? Entre 0.05 pulgadas de columna de agua, donde se protege la atmósfera. Entonces, este tipo de sistemas o este tipo de análisis sí son esenciales para que nosotros podamos realizar un correcto diseño como factor clave necesario a la hora de empezar a pensar en ventilación. Bueno, como curva, acá tenemos un ejemplo, vamos a hacerlo breve. Tenemos un punto de operación, como habíamos visto en las recomendaciones. Este es el punto donde no se debe seleccionar. Acá empezamos el punto máximo, ¿no? Por aquí estaba teóricamente el FEI. Y nosotros hemos seleccionado en el punto o punto de máxima eficiencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos un FEI de 1.4. Quiere decir que nuestro ventilador consume menos de lo que teóricamente debería consumir. Entonces, como pueden ver aquí también, AMCA no da esta recomendación de la misma forma. Pero esta vez en relación al FEI. Nos indica que la selección debe ser de un punto posterior al punto máximo de la curva hasta un punto donde el FEI puede ser menor. ¿Qué sucede en este punto? Sucede que cuando el ventilador es de volumen constante, el FEI tiene que ser mayor a 1 por recomendación de RAE 90.1. Pero cuando el sistema del ventilador es variable, puede ser 0.95. O sea, pues el FEI puede ser 0.95. ¿Por qué? Pero eso es, al ser variable, quiere decir que sí tiene que ser 0.95 en todos los puntos de operación en la cual pueda estar el ventilador. Entonces, adicionalmente de ello, tenemos que evaluar también los factores claves de vibración y atenuación. ¿Qué sucede? Tenemos la frecuencia natural, tenemos la transmitibilidad, acá está la constante de deflexión. Entonces, la frecuencia de excitación y la frecuencia natural, básicamente es esta gráfica, ¿no? Esta gráfica donde va en relación a la razón de la frecuencia de excitación entre la frecuencia natural. Te dice que cuando es menor a 1 esta relación, tenemos una transmitibilidad de 1, hasta que llegamos a un punto crítico, ¿no? Llegamos a un punto crítico donde ya estas vibraciones se amplifican, y es en el punto máximo cuando estas frecuencias son iguales,
sea, existe una amplificación absurda, donde ya todo empieza a vibrar sin reparo alguno. Entonces, ¿qué nos dice en este punto? Una buena selección de amortiguadores, aisladores de vibración. Va en relación mucho a las frecuencias del ventilador, ¿no? En este caso va en relación directa a la velocidad de rotación del mismo, pero tenemos que transformarlo en hercios. O sea, y evaluarlo con la frecuencia natural que va en relación a la constante de deflexión y la masa del mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor diferencia, ya existe un aislamiento. Entonces, ¿qué nos dice las recomendaciones? Nos dicen que aproximadamente esta diferencia debe ser de 3.5. Esta diferencia de frecuencias o esta relación de diferencias tiene que ser de aproximadamente 3.5. Entonces, cuando ya sobrepasa los 3.5 y 4, no existe una variación tan notoria de aislamiento. Entonces, por ello se recomienda entre 3.5, donde es el punto máximo, porque cuando empezamos a generar mucho esta diferencia, ya las eficiencias del mismo se ven mermadas. Ahora, vamos a revisar las herramientas digitales típicas, ¿no? Ustedes ya conocen lo más probable, el software EasyVent que nosotros manejamos para a la hora de seleccionar los ventiladores. Bueno, esta herramienta de aquí, para todo lo que hemos visto, podemos tener hasta la velocidad del ventilador. Tenemos la velocidad del ventilador, tenemos la potencia absorbida, tenemos también los polos, tenemos también diferentes variables, no solamente en el caso del TD, sino tenemos también variables de los centrífugos, a la vez inclinados hacia adelante, a la vez inclinados hacia atrás, diferentes puntos y datos que nos ayudan a nosotros para poder generar esa integración en los cálculos y poder realizar una selección acorde, ¿no? Evaluar el caudal, definitivamente, es lo más típico que se realiza, la presión, ¿no? Y definitivamente tenemos un apartado de condiciones del aire. Allí es donde se pone normalmente la altura, donde se pone la densidad en caso requieras, tienes una densidad que ya está calculada, o el software también lo calcula por sí mismo. Entonces, cuando empiezas a modificar esas condiciones del aire, sea en temperatura, en altura, las elecciones ya se van reduciendo, ¿no? Si antes tenías un abaco mucho mayor de ventiladores, ya ese abaco de selección va cambiando. Va cambiando a otros ventiladores de repente con ala desinclinados hacia atrás o curvados hacia atrás, de los que tal vez pudieron hacer ala desinclinados hacia adelante. Estos van cambiando dependiendo también las condiciones del aire o también las condiciones de altura. Entonces, esto normalmente, esto se ve comúnmente en zonas, en regiones andinas. Entonces, particularmente cuando yo selecciono en altura de 0 metros sobre el nivel del mar, son ala vez inclinados hacia adelante, con ciertas presiones manejables, ¿no? Relativamente aceptables. Y cuando tengo las mismas presiones y le pongo de repente, porque se hace una solicitud para, para zonas altas de gran altura, esos ventiladores que podrían ser seleccionables a 100 metros, 50 metros, ya no son factibles, cambian a otro tipo de ventiladores. Entonces, es muy esencial evaluar ello y también la potencia cambia. O sea, todo cambia del ventilador para que esto pueda funcionar, así también como en las revoluciones, su punto de operación, la curva también cambia en su totalidad. Entonces es muy importante evaluar estas condiciones del aire a la hora de realizar la selección. Ahora, otras herramientas para el cálculo de caída de presión, tenemos el EasyDAC, en la cual se hace un modelado. También tiene la opción de realizar un diseño, ¿no? Cuando haces un- vas insertando los bloques, los sistemas, tiene una opción de realizar un diseño ya recomendado. Entonces ellos se van enlazando, te va dando ya datos del sistema de conductos. Es más, te da también la opción de poder extraer o seleccionar en el mismo sistema, en el mismo software, ya el ventilador se carga ya los datos del ventilador y ya te está haciendo ya la importación de estos datos. Entonces tienes un análisis mucho más profundo como sistema en conjunto y cómo va a funcionar el ventilador.
Entonces estas herramientas nos ayudan realmente a poder acercarnos a la precisión y a la exactitud del diseño. Entonces, lo bueno que trabaja también con planos, o sea, puedes importar los planos, se importan los planos y poder realizar un trabajo mucho más acorde a lo que se está buscando. Cuando tenemos otras herramientas también de cálculo de presión, que son un poco más manuales, no como el ICIDAC, que ya dibujando puedas tener más facilidad, ¿no? Y de forma más directa la obtención de resultados, tenemos el Array Database, de que es la base de datos donde te dan todos los accesorios, ¿no? Pueden ver aquí que podemos tener la longitud del conducto, se pone la rugosidad, el ancho, el alto, el flujo, la densidad, definitivamente. Es una variable muy importante, como lo habíamos comentado, no solamente en estos puntos, sino también la selección de ventiladores. Entonces, aquí eso es un poco es más manual, es un poco más mecánico, ¿no? Es ir buscando accesorio por accesorio, ingresando los datos, generando ahí un tipo de reporte. También tenemos otras herramientas digitales, como pueden ver es el Elite Software, o sino también el Hub. Esto, como pregunta es, ¿no? De repente se preguntarán, como ventilación, ¿cómo entra este tipo de análisis eh, hacia la ventilación? ¿Por qué, por qué es que estamos teniendo este tipo de herramientas? O en todo caso se utiliza. Bueno, no solamente en la ventilación es renovación, sino también análisis de sensación térmica y buscamos también estos deltas de poder mantener estos deltas de temperatura en relación al exterior. Entonces, para llegar a esos análisis de confort o sensación térmica, en el mejoramiento de sensación térmica, es necesario hacer una evaluación de cargas térmicas, de ganancias térmicas. Entonces, esto es esencial también para el sistema de ventilación, no solamente para un sistema completo de aire, sino la ventilación también nos abarca esta ciencia para que nosotros podamos evaluar con exactitud estas prestaciones. Entonces, y como consiguiente tenemos también software psicométrico, ¿no? En este caso tenemos dos cartas psicométricas eh, de diferentes tipos en la cual aquí vamos a ver y revisar los procesos termodinámicos del aire, ¿no? El proceso del aire. Ahora nuevamente empezamos de repente a consultarnos, la ventilación tiene este tipo de sistemas, sí, definitivamente tienen este tipo de sistema y Solar y Pala también tiene las soluciones, que en este caso son las manejadoras de enfriamiento evaporativo, los DAL. Entonces, para llegar a estos puntos de inflexión para poder realizar estos análisis, es necesario consultar con estas herramientas, no solamente a la hora de selección, sino también a la hora de evaluar cómo es el proceso real del mismo, ya que con ello podemos tener una selección adecuada. Entonces vamos a entrar a un caso de enfriamiento evaporativo. Como les comenté, tenemos los DAL, es una manejadora de enfriamiento evaporativo con una membrana, en la cual es de enfriamiento directo, ¿no? Es cuando tiene contacto con la membrana y el agua, y no es recirculante. Entonces, en este punto tenemos, por ejemplo, tenemos la eficiencia evaporativa y en relación a la velocidad de aire, ¿no? En este caso hemos seleccionado 500 pies por minuto y aproximadamente 12 pulgadas para tener una eficiencia del 88%. Entonces, ¿por qué llego a este punto y por qué quiero que sea más eficiente? Porque eh, cuando tenemos una temperatura del agua, lo que va a realizar el proceso es que si mi punto exterior es aquí, si yo tiendo a que tenga esta temperatura del agua, esto sea la temperatura de bulbo húmedo en este caso, 100% sería aquí, pero no existe sistema perfecto, o aún no existe como tal. Entonces, en este caso tenemos una eficiencia adrede y lo he seleccionado 88 para poder cuadrar realmente con el punto de sala, ¿no? Porque tengo que hacer un factor de calor sensible y hacer que estos se crucen en este punto de inyección, para que el aire lleve a condiciones de sala. Entonces, es necesario estas evaluaciones
para poder realizar también una selección adecuada, ¿no? del sistema. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, estamos tocando en este caso, Arequipa, Perú. Son condiciones de temperatura de bulbo seco muy bajas, que es donde nos conviene realizar este análisis. Aproximadamente 24.3 grados con 9.8 grados de temperatura bulbo húmedo. Y se realiza el análisis de carga térmica, ¿no? Carga térmica, esta es carga sensible y esta es carga latente, ¿no? Entonces, una vez realizado el análisis de ganancia por ventanas, por paredes, techo, ventanas, puertas, pisos, particiones, todo ello tendríamos 699.744 BTU horas. Y como latente tenemos 5.665, ¿no? Entonces, que va en relación directamente a las personas. Entonces, teniendo esas consideraciones, tenemos estas consideraciones, nosotros hacemos un análisis en relación al punto de sala. El punto de sala está acá, aproximadamente 22 grados con 45%. 45%. Mi aire exterior, como pueden ver, está a 24 grados y pues no poco, no casi 20% ya aproximándolo, casi 20%. Entonces, cuando nosotros realizamos el análisis, tenemos un factor de calor sensible de 0,99, 0,99, que es básicamente la carga sensible entre la carga total. Entonces, justo es la línea que recorre por aquí y se va hasta el punto de saturación, ¿no? Hasta el punto, hasta la recta, hasta la curva de saturación. Entonces, cuando realizamos un análisis de cuánto caudal nosotros requerimos, nosotros debemos estimar cuál es la temperatura que deseamos inyectar. Entonces, con este delta, nosotros tenemos ese caudal. Entonces, este caudal aproximadamente para el delta es de 57.550 metros cúbicos hora. La pregunta es, ¿cómo yo llego a estas condiciones? Ya que me está pidiendo aproximadamente 11.5 y 9.6 gramos sobre kilogramo, que es justo, que es justo este punto de acá. ¿Cómo llegamos con un sistema si mi exterior está acá? Pues tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos directamente manteniendo la temperatura de bulbo húmedo, como es este enfriamiento utilizando los DAL, es a una eficiencia del 88%, realizando el análisis, me está dando que el punto, que esto, a una eficiencia me está dando justo estas condiciones. Como les había comentado, ese 88% fue adrede, fue lo que necesitaba para tener este punto de corte, ¿no? Y ser más exacto. Si yo soy más eficiente, me voy más pegado a la temperatura del agua, o a la temperatura. Entonces, sí, efectivamente reduciría el caudal, sí reduzco el caudal, pero ¿qué sucede? Yo como tengo unos puntos de condiciones, yo tengo un factor de calor sensible, en la cual tengo que intersectar. Y es por ello que adrede se seleccionó 0.88 de eficiencia de este enfriamiento evaporativo. Entonces, solamente con un equipo es, tomo el aire, hago el proceso de enfriamiento evaporativo, suelto en este punto la inyección y este solito, por factor de calor sensible, va a llegar a las condiciones de sala de 22 grados con aproximadamente 45% de humedad relativa. Entonces, ¿tenemos aquí consumo eléctrico o energético? No, en este caso tendremos consumo de agua, ¿no? Ya que se tiene que pasar el agua por la membrana para que éste haga un enfriamiento. ¿Qué proceso se utiliza o qué proceso sucede en este punto? Pues enfría y humidifica. Entonces, en un ambiente seco, lo que estamos haciendo es enfriar y humidificar. Entonces, estamos ganando con un solo equipo dos procesos que normalmente consumen bastante energía. Puede ser humidificación por vapor de proceso isotérmico. Entonces,
por medio de resistencias eléctricas o electrodos, que sí o sí te van a generar un consumo energético bastante. Y ahora para 57.550 metros cúbicos hora, podemos imaginarnos más o menos cómo estarían las capacidades. Entonces, con un solo sistema nosotros podríamos llegar a este punto, sí, efectivamente. Ahora, depende de qué, depende bastante de las condiciones exteriores. Entonces, como estas son variables, estas condiciones exteriores van a, también estos puntos de inyección también van a variar, pero lo hicimos con el más crítico, con la temperatura más alta y la temperatura de bulbo húmedo más alta. Entonces, también tenemos que irnos al caso más crítico y también más óptimo y ver cuál es el rango de operación de este mismo. Esta ciclometría es sencilla, nada más es cuestión de identificar el punto de inyección en relación a la carga sensible, después el punto exterior, después realizar el análisis de la eficiencia del enfriamiento, mantener la temperatura de bulbo húmedo, que es la tendencia del agua exterior, y este mismo te va a dar un punto de inyección para que éste pueda ir al punto de sala siempre y cuando esta recta esté en contacto o esta inyección esté justo en el punto del factor de calor sensible. Si es distinto este punto de inyección, las condiciones de sala van a variar. Pueden variar, sí, puede haber una corrección más o menos, sí, definitivamente. Igual la sala va a estar entre esos puntos, ¿no? Pero definitivamente está ganando humidificación y está ganando enfriamiento. Si lo pasamos a un sistema de ventilación en relación a la temperatura, estas temperaturas van a ser mayores, nunca menores que la sala. Entonces, vemos aquí el beneficio de este tipo de sistema y lo vamos a comparar ahorita en breve con un sistema de enfriamiento ya inducido, ¿no? De climatización. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema no utilizamos un enfriamiento operativo, sino un enfriamiento inducido de climatización? Pues es el mismo, ¿no? Teníamos el punto de exterior. Voy a manejar el mismo caudal, yo quiero manejar el mismo caudal. Quiero inyectar el aire a 11.5 grados, ¿no? Quiero mantener 11.5 grados. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que enfriar, 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 enfriar. Y una vez que enfriamos hasta 10.5, por este proceso de calentamiento, tengo que modificar y soltarlo en este punto para que después haga este proceso de calentamiento natural que es parte del factor de calor sensible. Pero en el otro caso no teníamos energía eléctrica, ni consumo de energía eléctrica, ni ningún tipo. Entonces aquí estamos teniendo aproximadamente solamente en frío, este se encarga, definitivamente se encarga, 190 kilowatts como, como capacidad térmica. Entonces, en el primer proceso, solo en el primero, nos estaríamos ahorrando ya aproximadamente unos 190 kilowatts en carga térmica, o sea, en capacidad térmica. Entonces, si lo pasamos nosotros a energía eléctrica, es un ahorro ya sustancial. Entonces, no solamente eso, sino también tenemos el proceso de humidificación. Este proceso de humidificación, este proceso de humidificación también te va a consumir energía, y es energía eléctrica, ya que dependiendo el tipo de sistema, puede ser por resistencia, electrodos, puede ser por un tipo spray también, o sea, hay diferentes tipos de humidificación, pero en este proceso es un proceso isotérmico, entonces es por vapor. Entonces, si sumamos esa energía eléctrica que va a intentar regular constantemente este sistema, nosotros ya estaríamos ahorrando energéticamente una gran cantidad de variables. Ahora sí, efectivamente el otro sistema puede ser variable en relación al exterior y este puede ser controlado en relación al exterior, definitivamente, pero el ahorro es sustancial y dependiendo también qué tipo de almacén será. Este es un almacén en la cual se tiene equipamiento. Entonces, pueden ser que sean otro tipo de elementos o otro tipo de almacén con diferentes procesos. Entonces, teniendo en consideración esta variable, o hacemos un proceso o hacemos dos si queremos controlar. Definitivamente, eso va a depender de cuánto
de cuánto nosotros, o cuánto es el umbral de diferencia, ¿no? Que pues, se pueda regular el sistema. Porque recuerden, cada condición exterior y cada temperatura de aire va a ser variable. Entonces, el sistema de enfriamiento evaporativo también va a variar, pero no va a variar en su totalidad. No es que van a aparecer condiciones extremadamente diferentes. Entonces, hay que tener en cuenta estos tipos de sistemas a la hora de realizar el análisis. Ahora, como parte adicional, quería mostrar una herramienta que nosotros normalmente utilizamos, que es el software para simulación, eh, que es el software de simulación donde se ve cómo es que, cómo es que la distribución interna del sistema de ventilación se distribuye en relación a velocidad, ¿no? Estos son para mejorar una sensación térmica en procesos donde se genera manufactura. Entonces se hace la inyección a ciertas velocidades y esta sensación térmica en los colaboradores va mejorando. Entonces, en este punto, también es necesario evaluar las cargas térmicas, ya que va a depender mucho de las cargas térmicas, las condiciones internas que se va a tener en la sala. Podemos tener perfiles de alta temperatura, entonces ya sabemos que si vamos a tener temperaturas altas con humedades altas, necesitamos realizar un sistema de enfriamiento por velocidad, como es en este sistema. Entonces, esta es otra herramienta que nosotros utilizamos normalmente para determinar las velocidades de impulsión y ver cuál es la sensación térmica que va a tener las personas a la hora de elaborar. Entonces, es adecuado realizar todos estos análisis a la hora de realizar un correcto diseño. Ahora, pasando a los errores comunes, ¿no? Los errores comunes que normalmente se tienen a la hora de diseñar. Bueno, tal cual, no considerar el caudal adecuado. Tenemos ya estándares, por ejemplo, Soler y Palau tiene un manual de renovaciones hora que bajo procesos experimentales y también de cálculos se determinan. Entonces, se pueden utilizar los manuales, sin embargo, de vez en cuando pueden existir normas locales que te recomiendan menos, van a lo mínimo, entonces no realizan el análisis adecuado. Si, por ejemplo, necesitamos un sistema de mejoramiento de sensación térmica, deberíamos hacer un análisis de carga o en todo caso también consultar con los manuales, en este caso de Soler y Palau, como especialista ya en ventilación durante muchos años, que constantemente realizamos estos análisis, consultar y ver qué cambios por hora es acorde a la necesidad. Entonces, este es un error común que a veces se simplifica el diseño en cambios por hora para cumplir solamente las normativas y lo adecuado es poder realizar un análisis más profundo. Tal cual lo habíamos comentado, una mala renovación va a permitir que las partículas suspendidas y el calor se pueda concentrar en ciertos puntos, siendo un problema ya de ventilación general en, en la distribución correcta del sistema. Entonces, este tipo de consideraciones a la hora de realizar el diseño es muy importante, ¿no? Entonces, también una mala distribución, vamos a tener que multiplicarlo por un factor K mayor, eh, va a ser un problema, definitivamente, porque una mala distribución no va a suplir las necesidades de homogenización y por ende, si queremos solucionarlo teóricamente, tendríamos que multiplicar el caudal o en todo caso realizar un rediseño en su totalidad. Ahora, tal cual los habíamos comentado, no considerar las velocidades según aplicación, ¿no? En relación a la sensación térmica, se recomiendan ciertos perfiles de temperatura o bulbo húmedo de operación y cuánto debe trabajar cada persona, ¿no? Entonces, cuando estamos en el punto máximo, entre 90 grados Fahrenheit y unos 85 grados Fahrenheit de bulbo húmedo, el ser humano solamente puede trabajar 25% y 75% tiene que estar en descanso. Entonces no nos conviene tampoco tener temperaturas muy altas y no controladas a la hora de tener plantas donde el proceso ya genera calor. Entonces, ¿por qué los seres humanos tienen unos umbrales de estrés térmico? Entonces, es adecuado ya también realizar este análisis y poner un sistema acorde a la necesidad, ¿no? Inyectar el aire directamente a las fuentes
de calor, o en todo caso, en este punto, al operador a una cierta velocidad, ¿no? Recomendada, para que éste pueda tener una mejor sensación térmica en relación a la velocidad. No considerar los procesos y equipamientos. Eso lo habíamos comentado ya como el aire de proceso interno, ¿no? Si tenemos un punto de soldadura, en este punto estamos focalizando, no se extrae directamente. Acá la temperatura del aire va a ser mayor. Aparte de ello, es que tenemos que evaluar el proceso, ¿no? Tenemos que evaluar si tiene gases, si tiene calor, si tiene polvo, si es corrosivo o no corrosivo, si es nocivo, no es nocivo. Tenemos que controlar ya este sistema. Es por eso que un sistema de ventilación en algunos puntos puede ser un poco más especializado que otros ciertos elementos. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del proceso y qué es lo que queremos mitigar. Entonces, en este caso, queremos que el calor y todo el proceso se vea focalizado y que no dañe el exterior, ¿no? Como humo, calor o diferentes elementos nocivos. Entonces, se hace un diagrama de flujo simple, ¿no? Se tiene un proceso productivo en la nave, que es lo que genera vapor, humo particulado, corrosivo o gases nocivos no controlados. Debe preverse un sistema de extracción focalizada. ¿Y qué buscamos? Captar, contener, conducir, controlar. Pueden ser diferentes equipamientos, va a depender mucho también del tipo de gas o diferente tipo de partícula. Otra de las cosas muy importantes, ¿no? No realizar un control del sistema de ventilación. De vez en cuando se tiene un proceso y no se realiza un control, una integración de control necesaria para que esto pueda funcionar acorde a lo que se busca. Entonces, si nosotros queremos controlar el caudal, podemos poner un variador de frecuencia, un transmisor de presión diferencial, conectarlo al tablero, hacer que este ventilador funcione acorde a las necesidades, ¿no? Si no tuviera esto, el ventilador funciona constantemente. Se cierran todos los terminales y la presión aumenta, el caudal desciende, después cuando se abren tengo una fluctuación de presión, entonces el ventilador va fluctuando sus caudales constantemente, haciendo que pueda generar vibración a la hora de operación. No solamente eso, sino los conductos también van a sonar, ¿no? Se van a inflar, se van a contraer, van a generar turbulencia internamente. Entonces, un sistema de control adecuado va a permitir una mejor operación. Así también como los sistemas de control, ¿no? Un damper motorizado, si queremos un sistema de inyección en su totalidad, ¿no? Inyecto 100%, elimino la recirculación, abro el sistema de aire exterior, genero una reducción de contaminantes y los voy expulsando. Entonces, este sistema va integrado ya a una solución. Así también como este tipo de control que podemos tener un dióxido de carbono, para controlar también las concentraciones máximas y hacer que la inyección de aire fresco sea en su totalidad para poder suplir esta necesidad. Otra de las cosas muy importantes, y ya casi al último, ya como para finalizar, es considerar realmente la aplicación, ¿no? Tenemos un focalizado, por ejemplo, diferentes tipos de campanas, ¿no? Que van a tener diferentes fórmulas, según la fuente bibliográfica. Tenemos una rendija con pestaña, campana simple. Sin embargo, para un proceso, por ejemplo, en este caso, ¿no? De una faja transportadora con material, eh, podríamos decir que podría ser una campana, ¿no? Ya va a capturar, cae, captura la polución, me llevo la polución, la elimino, ¿no? Pero lo más adecuado es cuál es la aplicación especialidad, cuál es la aplicación real que nosotros queremos. Queremos contener. Entonces, en este caso, sería en su totalidad, el mejoramiento sería una cabina, ¿no? Sería una cabina en su totalidad donde la polución no se pueda distribuir en todo el ambiente. Y solamente tienes un punto de entrada. Y como vas a tener una extracción, vas a tener una velocidad de paso paralela a la dirección de la faja. Entonces, esa polución no se va a ver afectada y no va a tener salida hacia otros ambientes. Entonces, estas consideraciones como parte del diseño, parte integral de todos estos puntos, son esenciales a la hora de realizar estas aplicaciones. No solamente evaluar el sistema por cambio por hora, no solamente evaluar eh, el sistema como un sistema común, hay que ver el proceso, qué buscamos como un sistema de ventilación. En un almacén, ejemplo, ¿no? ¿Qué buscamos? Hay gente trabajando en una fábrica, hay gente trabajando, queremos renovar nada más, y si quiero renovar, pues tengo que generar remoción, ¿no? Y
tenemos que generar inducción en todo el almacén para que toda esa polución se mueva y pueda ser extraído eh, en el punto más como debe ser el sistema de ventilación y como lo que se busca. Y bueno, en síntesis, el sistema de ventilación, tanto como en selección de ventiladores, en distribución, homogeneización, es necesario ver el proceso. Todo sistema de ventilación tiene un proceso y por ende debe tener una selección acorde a lo que se está buscando como solución. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Eh, Victoria, ya si hay alguna consulta, por favor, hacerme llegar para poder responderla. Hola Kevin, te agradezco muchísimo la presentación muy completa. Tengo algunas preguntas que comenzaré a realizarte para que nos apoyes respondiendo. ¿Cómo afecta un desplazamiento del punto de operación hacia la izquierda de la curva del ventilador a la estabilidad del flujo y a la vida útil del motor? Ok, eh, cuando existe un desplazamiento, por ejemplo, tengo un punto de operación ya establecido y se genera una presión adicional, ¿no? Esta va a hacer que se desplace a la izquierda. Cabe la posibilidad de que este punto de operación pueda estar en el punto máximo admisible. Si se da esa situación, este va a generar que entre al punto de inestabilidad del ventilador según sea el caso. Si esto sucede, pues el ventilador va a generar diferentes puntos de caudales, haciendo de que la fluctuación de caudal sea constante y pueda generar unas vibraciones. En caso estés en un punto acorde y puedas manejar diferentes puntos de operación hacia la izquierda, en caso el motor esté interno al ventilador, al paso del flujo, pues al reducir el caudal también puede afectar al enfriamiento del mismo. Entonces, definitivamente va a afectar en su operación y en su vida útil del motor, no solamente por enfriamiento, sino también por operación mismo y las fuerzas que genera el ventilador en este. ¿Alguna consulta adicional, Victoria? Gracias Kevin por tu respuesta. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué condiciones termodinámicas un sistema de enfriamiento adiabático deja de ser una solución viable y debe considerarse una transición a un ciclo de expansión directa? Ok. Eh, Como habíamos visto, el sistema de enfriamiento normalmente es beneficioso cuando tenemos temperatura de bulbo húmedo bajos. Es decir, tenemos de repente 25 grados de temperatura de bulbo seco y unos 12 o 9 grados de temperatura de bulbo húmedo. Entonces, eh, este punto de bulbo húmedo, como está por debajo de las condiciones de aire, ¿no? De inyección normalmente, que normalmente puede ser 13 grados, en este caso teníamos 9,5. Entonces, sabíamos que por la relación de eficiencia, este me iba a dar 11 grados, 12 grados, 13 grados. Entonces, era cuestión de trabajar con la eficiencia para que me dé temperaturas acorde a la necesidad de enfriamiento. Pero ¿qué pasa si mi temperatura de bulbo húmedo es alta? Por ejemplo, tengo 30 grados y temperatura de bulbo húmedo de 25 grados. Entonces sabemos que mi temperatura de aire de salida de este sistema no va a ser 25, pero sí puede ser 27. Entonces, la pregunta es, ¿queremos realmente inyectar aire a 27 grados? Queremos mejorar este sistema de enfriamiento evaporativo o tal vez no. Entonces, esa es una de las variables, pero lo más importante es, ¿realmente podemos tener un rango amplio de regulación de temperatura o es que realmente se requiere hacer un control preciso? Cuando se requiere hacer un control preciso, es donde realmente se tiene que hacer una transición a una solución de expansión directa o enfriamiento controlado. Esa sería la respuesta, Victoria. ¿A una consulta adicional? Gracias, Kevin. Sí, la siguiente pregunta. Un momento, por favor. ¿Cómo influye el cambio en la densidad del aire, no solo en la potencia del freno del motor, sino también en el cálculo de la presión estática requerida por el sistema? Sí, correcto. Definitivamente influye tanto en el ventilador, en la potencia
del motor, y también en el cálculo de la presión estática. ¿Qué sucede? Si no es que el cálculo de la presión estática es la caída de presión por velocidad multiplicado por un coeficiente geométrico. Entonces, esta caída de presión, que sería la velocidad, la presión dinámica, está enlazada directamente a la densidad del aire. Entonces, cuando tenemos otra densidad del aire, estas caídas de presiones van variando. Entonces, cuando es altura, cuando es menos densidad, este sistema, bueno, este cálculo o estos resultados de caída de presión suelen ser menores. Entonces, cuando estamos a 0 metros de nivel del mar, es mayor. Y cuando el mismo sistema está en altura o por diferentes densidades, por temperatura, por altura, este suele disminuir. Entonces, sí, efectivamente, estas variaciones de densidad afectan al cálculo de caída de presión estática requerida por el sistema. Gracias, Kevin. Siguiente pregunta. Al utilizar el software HAP, ¿cuáles son los errores más frecuentes en la configuración de perfiles de ocupación que terminan sobredimensionando el sistema de ventilación? Ok, este software tiene perfiles de ocupación no solamente en personas, sino también en luminarias, también en equipamiento, eh, también en personas. Entonces, ¿qué sucede, no? A veces cuando se realizan el análisis se hace el ocupamiento máximo, bueno, y por transferencia, ¿no? De calor de paredes, techo, piso, ventanas, particiones y demás elementos. Entonces, esas ganancias suelen ser típicas. ¿Y qué es lo que influye realmente en los perfiles? Son las ocupaciones. Entonces, no es lo mismo un sistema en la cual no hay nadie ocupado, entonces las ganancias térmicas por persona son reducidas. Entonces las luminarias también generan otros perfiles y el equipamiento también. Entonces, el error más común es que estas ocupaciones en personas la ponen igual en luminarias o en luminarias eh, que están prendidas relativamente en todo el tiempo, las colocan como personas o la colocan como equipamiento. Entonces, estos perfiles hacen que aumente la carga de ganancia térmica del recinto y después cuando nosotros extraemos ese análisis de carga y hacemos nuestros análisis de delta de temperatura o de enfriamiento evaporativo, eh, definitivamente el tener más carga térmica me va a pedir más caudal. Entonces lo que estamos haciendo allí es un sobredimensionamiento y gastando energía innecesariamente. Entonces lo que se recomienda normalmente es tener el perfil adecuado, ¿no? Si personas trabajan de 8 a 1 y de 2 a 6, pues realizar realmente el- los perfiles de diversidad correctos. Si la luminaria de repente, las luces se prenden de 8 a 6 de la tarde, mantenerlo también. Si de repente el equipamiento no funciona, solamente funciona a las 6, a las 4 de la tarde, a 6 y de 10 a 12, solamente colocarlo en esos perfiles y de repente poner perfiles parciales. Entonces, efectivamente, no colocar los perfiles adecuados de diversidad hará de que el sistema o las cargas térmicas se sobredimensionen y como consecuencia el dimensionamiento de nuestros sistemas y selección se vean afectados también y como consecuencia también sean sobredimensionados. ¿Alguna consulta, Victoria, adicional? Gracias, Kevin. Sí. ¿Por qué es crítico considerar el efecto del sistema al calcular la caída de presión más allá de lo que indican las tablas estándar de accesorios? Ok, definitivamente hay que tener en cuenta el efecto del sistema, que es básicamente cómo es que el sistema funciona o el ventilador funciona considerando el sistema. Por ejemplo, justo lo que habíamos dicho, ¿no? De la velocidad de impulsión. El efecto del mismo hará de que el flujo no se desarrolle correctamente eh, inmediatamente, ¿no? A la salida del ventilador, sino transcurra una cierta longitud para que éste pueda tener ya un flujo teóricamente laminar, a pesar de ser turbulento, pero que ya se desarrolle el flujo para que ya las velocidades diseñadas por el proyectista se den acorde a lo planteado y estas caídas de presión estén dentro de las tablas ya seleccionadas. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando se selecciona, no se considera estos efectos del sistema.
o esos efectos del ventilador en relación al sistema, y yo pongo automáticamente un cono en la salida del ventilador, nosotros sabemos que la impulsión del aire del ventilador es mucho más alta normalmente a la de transporte del conducto. Entonces, estas velocidades de salida no están consideradas en los cálculos y por ende te va a generar una caída de presión mayor, ya que estas velocidades tienden a ser mayores, son turbulentos y encima su presión dinámica suelen ser altas. Entonces, estas consideraciones no están dentro del punto de inflexión. Entonces, como consecuencia, tenemos que considerar estos efectos críticos, así como a la hora de seleccionar y tenemos puntos de operaciones, por ejemplo, un ventilador de una velocidad y tengo de repente 1500 CFM y a la hora de seleccionar me sale un ventilador de 2500. Entonces, si yo no considero este efecto eh, de un sobredimensionamiento del caudal, tendré un problema a la hora de instalar mi ventilador, ya que mi conducto va a estar diseñado para 1500, todo mi sistema va a estar diseñado para 1500, pero si me sale 2500 del ventilador por una selección X, hará que mi sistema aumente su presión, aumente su caída de presión, aumente su velocidad y como consecuencia tendríamos problemas ya puede ser de ruido, puede ser de velocidad o puede ser hasta de caudal. Entonces, sí, es crítico evaluar el efecto y los factores del sistema a la hora de realizar este tipo de planteamientos. Gracias, Victoria. ¿Alguna consulta adicional o? Kevin, por el momento sería todo, ya que contamos con un poco de tiempo limitado. A todos los asistentes les repito el correo para enviar sus dudas más personalizadas a comercialmx@sorelpalau.com. Kevin, si nos puedes dar también tu contacto para que te envíen todas las preguntas adicionales. Ok, mi correo es karomani@solerpalau.com. Ahí pueden llegar también las consultas. Kevin, te agradezco muchísimamente que hayas compartido todo tu conocimiento y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su participación. Doy por finalizado este seminario. Que tengan un excelente día. Gracias.